Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos todos, queridos padres. Yo imagino que se irán incorporando, pues os iréis incorporando poco a poco. Os voy a dar la bienvenida también por el chat para ver que funciona adecuadamente. Sí, Colegio Torrellano soy yo, claro. Y ya está ahí. Buenas tardes. Y qué gusto, ya van llegando los papás. Así que sed todos bienvenidos a esta charla, que necesariamente es breve, porque enseguida tenéis que venir a recoger a vuestros niños. Y la verdad es que no puedo decir otra cosa que, bueno, pues con el deseo de poder tener alguna vez esta reunión viéndonos, ¿no? Y no solo a través de aquí, que no deja de ser un sistema muy, muy pobre, muy depauperado. Y aunque nos vemos por la calle, en el barrio y en tantos sitios, pues yo debo reconocer que echo de menos pues poder veros como ocurrían todas estas charlas durante estos años aquí. No es posible, pues nos encontramos de este modo un poco tan frío, ¿no? Yo os ruego que si no se escucha bien o lo que sea, pues me lo hagáis saber, pues con el tablón. Dices, oye, pues hablas más alto o lo que sea, yo estoy a vuestra disposición, ¿no? Entonces, en esta charla, como sabéis, está previsto tres charlas para la preparación de los padres, ¿no? Por así decir, a la comunión de vuestros hijos, y esta es la segunda de ellas. Y el tema, bueno, pues de esta charla se dice así, que suena un poco extraño, ¿no? Cuando termine, pues podremos hacer preguntas si queréis, ¿vale? Es, bueno, pues ¿qué van a recibir vuestros hijos en la comunión? Y yo quiero contaros sencillamente dos historias. Una de ellas se cuenta en la catequesis de comunión y a los niños pues les gusta mucho, pero a mí me parece que es una charla bonita, pues real, una historia bonita porque además es real, no es una historia inventada, no es mentira, vamos, no es solo una moraleja, ¿no? Y luego una experiencia personal que últimamente pues he tenido y que quiero compartir con vosotros, ¿no? Dicho lo cual, pues conocí a un sacerdote que se llamaba Don Luis, que ya falleció muy mayor, y el bueno de Don Luis pues estuvo en Canadá de misionero, estuvo en muchos sitios, ¿no? Y él contaba que de pequeñito pues él se había criado en Tetuán o en Tánger, ahora dudo, en Tetuán, que sabéis que está en la costa de África, en Marruecos, y entonces era una colonia española. Este señor ya era muy mayor, ya falleció. Y entonces él era un niño normal y nos contaba siempre que, bueno, pues que en su ciudad allí de Tetuán, pues había tres comunidades conviventes allí en la ciudad, que eran una comunidad importante, judía, una comunidad también importante, musulmana, hoy mucho más, como es obvio, y luego los españoles y también algunos franceses, es decir, una comunidad cristiana, ¿no? Y que, bueno, entre ellos existía el acuerdo, bueno, en esa sociedad, donde por cierto se llevaban muy bien, eso decía él, pues había un acuerdo tácito, un acuerdo expreso de no hablar de religión, porque, bueno, pues son religiones muy diversas y, bueno, pues había la impresión de que, bueno, como es lógico, podía llegar a ser conflictivo, pues como nos educan a veces también a nosotros en no hablar de política o cosas que pueden llevar a, bueno, pues a disgustos a veces, más que a cualquier otra cosa, ¿no? Porque enconan los ánimos y al final deterioran la convivencia, ¿no? Total, que este de Luis, que entonces ya digo, tenía la edad de vuestros hijos, 8, 9, 10 años, pues volviendo del colegio, yendo a jugar con un amigo musulmán que tenía, pues este amigo le preguntó, bueno, se saltó un poco esta norma no escrita y le preguntó que dónde estaba su Dios. Le dijo, oye, ¿dónde está tu Dios, Luis? ¿Dónde está? ¿Dónde le puedes encontrar? Entonces Luis pues le dijo que, bueno, pues con esa, digamos, inocencia infantil y, bueno, por otra parte con bastante razón, le dijo, pues Dios está en el cielo, en el cielo. Dice, pues como Alá también está en el cielo. Dice, pero vosotros podéis estar con Dios o encontraros con Dios o tenéis algún modo de relacionaros con Dios. Dice, sí, hombre, nosotros tenemos una celebración, que es la misa, en la que pues hay una persona que es el sacerdote y en un altar pues pone pan y vino y ese pan y vino pues se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, en Dios, básicamente en Dios, y ahí está, ¿no? Dice así, ¿y qué hacéis con eso? Dice, no, pues eso pues nosotros lo recibimos, eso se llama hacer la comunión o recibir la comunión,
y entonces al recibirlo pues nos unimos a Dios. Entonces dice que el chico este musulmán se quedó así absolutamente desconcertado y le dijo, pero vamos a ver, que quiero yo entenderlo bien, ¿no? Dice, me estás diciendo que en una celebración os unís a Dios. Y dice, sí, eso es exactamente lo que ocurre, le decía Luis, ¿no? Y le dijo, bueno, el otro decía don Luis que puso una cara de entusiasmo pues absoluto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? ¿No? Le dijo, mira, es que Alá, eh, pues está lejos, Alá es muy trascendente, está más allá y nosotros no podemos tener esa intimidad con Alá. Es decir, me sorprende mucho esto que me cuentas y me parece increíble, ¿no? Me da mucha envidia. Dice, ¿y eso qué ocurre una vez en la vida? Claro, el chico lo había tomado muy en consideración y dice, ¿esto qué ocurre una vez en la vida? ¿Acaso una vez en la vida? Y le dijo Luis, no, esto ocurre en las iglesias todos los días y a veces varias veces al día. Y entonces, pero yo en realidad voy los domingos a misa, ¿no? Pero esto ocurre todos los días en la iglesia, todos los días. Se hace este sacrificio, esta celebración y viene Dios al pan y al vino siempre y de hecho lo que se queda lo guardamos en una cosa que se llama sagrario, se llaman sagrario. Y ya te digo que eso siempre yo los domingos es cuando voy, ¿no? Y entonces dice que, a mí lo contaba muy impresionado don Luis, aún habiendo pasado 60, 70 años, decía que en ese momento su amigo marroquí, musulmán, le miró y le dijo, no quiero que vuelvas a hablarme, tú no eres mi amigo. Entonces, don Luis se quedó, entonces Luis, o Luisito si queréis, se quedó así como, ¿qué te ha pasado? Y le dijo, porque yo no tengo amigos que no digan la verdad o que no tengan fe. Y tú o no dices la verdad o no tienes fe. Porque si dijeras la verdad y tuvieras fe, irías todos los días a misa, no solo los domingos. O sea, si tú realmente crees que Dios se hace presente en el pan y en el vino y que además lo guardáis en eso llamado sagrario, si esto que dices te lo crees, pues irías todos los días, no solo los domingos. Por tanto, o me engañas porque me estás contando un cuento y eso nos hace a los amigos, o no tienes fe y eso tampoco quiero. Así que, y nunca más le volvió a hablar este amigo suyo, ¿no? Esta historia, que bueno, puede parecer... Lo cierto es que cuando en mi vida recuerdo un agregado a la embajada de Taiwán que se preparó para su primera comunión con 40 años, cuando se le explicó esta misma historia, pero bueno, decir que Dios se hace presente en el altar, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la mesa del altar, quedó consternado. Y desde entonces me ha pasado siempre en todos los bautismos de adultos, sobre todo de personas así de otras culturas, que cuando eso lo escuchan, aún no estando bautizados, empiezan a ir a misa todos los días. Esto, digo, me ha pasado siempre con los, digo, tampoco son centenares, pero casi una decena de adultos de origen oriental o lo que sea que han recibido el bautismo, cuando han escuchado esta noticia, han tenido yo siempre me acuerdo de esa historia, la reacción que tuvo aquel chico musulmán. Es decir, si te lo crees, no puedes no ir, ¿no? Si te lo crees, no puedes no ir. Es verdad que nuestra vida es complicada, pero el primer punto quizás para meditar, para que tengamos presente en esta charla, que es una charla que habla sobre la presencia real de Dios en la Eucaristía, pues es esto, ¿no? Es decir, que consideremos con seriedad lo que vamos a celebrar y que yo os pido que meditéis esto, porque de lo que le enseñéis a vuestros hijos depende mucho más, como es obvio y es bueno que así sea, lo que ellos van a entender de la realidad y también de la realidad sobrenatural que lo que les expliquemos los sacerdotes, los profesores, el colegio o incluso la parroquia, ¿no? Porque, bueno, pues porque son vuestros hijos y tienen que aprender de vosotros, ¿no? Y de hecho hacen muy bien en fiarse de vosotros y en entender que lo que le decís es lo que es, ¿no? Y yo os lo pido que lo meditéis, ¿no? Vamos a celebrar el misterio más grande de la vida cristiana, que es el misterio eucarístico, que se celebra todos los días y que nuestra fe profesa que ahí está verdaderamente Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y tradicionalmente se ha dicho en cuerpo, en alma, en sangre y en divinidad. Para la Iglesia la misa es muy importante, es muy importante. Es conocido el caso durante la persecución, no me acuerdo de quién, quizá de Diocleciano, allá por los primeros siglos del cristianismo, cuando incluso el obispo les prohibió a la comunidad celebrar la misa y respondió la comunidad cristiana, sin el domingo no podemos vivir, y continuaron celebrando el domingo, al menos el domingo que es el día de la resurrección.
Por eso se exhorta a ir los domingos a misa, de modo obligatorio, ciertamente. Ahora no hay nada ni obligatorio ni opcional porque estamos en una situación de singularidad, ¿no? Con esto de la pandemia. Pero qué duda cabe, ahora no se puede quizás pedir, pero que la mejor preparación para vuestros hijos de cara a la comunión es ir a misa los domingos. No solo porque aprendan las respuestas, aquí se lo estamos intentando enseñar poquito a poco, que aprendan, sino porque realmente es lo más grande que tiene la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Lo más grande que tenemos es la celebración de la misa, ¿no? Es lo que queremos poner más cariño, lo que no nos importa gastar a la hora de preparar los manteles, el altar, porque creemos que ahí está Dios y creemos que esa fuerza, sin el domingo no podemos vivir, es lo que nos hace vivir. Y eso es lo que ha hecho de la Madre Teresa, de Juan Pablo II, Juan Pablo II, es decir, de todas las personas de bien de la Iglesia, claro, la fuerza la han encontrado ahí. Y yo creo que cualquiera de vosotros que en este recorrido de vuestros hijos haya vuelto mínimamente a la fe, podrá dar testimonio de esto, decir, efectivamente, en la Eucaristía he encontrado yo también un apoyo. En la meditación de la palabra de Dios he encontrado un sostén, he encontrado algo que me sostiene, ¿no? Insisto, es algo por lo que algunos han dado la vida, ¿no? La Eucaristía, que no se puede malversar. El bueno de patrono de los monaguillos, San Tarsicio, pues le quisieron robar la Eucaristía que llevaba oculta en una nota de las persecuciones romanas. Dio la vida por eso, dio la vida por eso. Entonces, lo que me interesa es que quede como muy claro que no es lo más central de la vida cristiana. Claro, sin embargo, a veces te preguntas si esto es lo que cala, digamos, en el pueblo, en el cristiano, en cada uno de nosotros, ¿no? El otro día tuve la oportunidad, ya es una historia un poquito de menos nivel que la anterior, lo reconozco, pero de ver Más que Padre 1, 2. No sé si la habéis visto, hay Más que Padre 1, 1 y Más que Padre 1, 2. Yo he visto las dos, porque con esto del coronavirus la verdad es que veo más películas, claro, eso creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Yo no había visto una serie en mi vida y ahora empiezo a ver una, ¿sabes? Nunca he visto ninguna. Entonces, pues resulta que en El Padre no hay más que uno, dos, no voy a hacer de spoiler, no os preocupéis porque no voy a destripar nada, pero sí es verdad que hay un momento dado en el que si la habéis visto pues lo recordáis y no os lo cuento. La abuela de la niña, de la hija creo que es de Santiago Segura, ¿no? Pues se le antoja a la abuela, no a la niña, por cierto, hacer la comunión. Y entonces se le antoja hacer la comunión a la abuela, ¿cómo no va a hacer la comunión? Y bueno, es muy gracioso todo, la verdad es que tiene mucha gracia porque Sacapunta es una película de risa, ¿no? No es una película seria. Entonces van al cura, ella le dice que se encuentra muy mala y que tiene que recibir la hija porque está casi terminal, que los niños en el cole que le han visto la peli dicen, es horrible, la abuela miente. Me ha llamado la atención cómo los niños se ponen de uñas con que alguien pueda mentir. Digo, qué tíos más majos, ¿no? Porque esto lo he comentado, ¿habéis visto la peli? ¿Qué os parece? Y se ríen un montón, ¿no? Y entonces resulta que le dice que me voy a morir, entonces, aunque no haya hecho la catequesis, en 2 semanas arreglamos la catequesis, ¿no? Entonces, efectivamente, el cura se compadece y dice, pues sí, si está usted así. Luego, la preparación de la comunión es un peluquero que va a la casa, luego, que por estos son peluqueros conocidos y chefs conocidos. Yo no sé, Chicote, puede ser Chicote, uno que va y que cocina, yo qué sé, no sé, son gente conocida que yo honradamente no conocía. Pero entonces el menú, el no sé qué, luego se celebra la comunión, que no aparece nada de la misa, gracias a Dios, y aparece digamos, el banquete de después, es casi una boda, las conversaciones son súper frívolas, es divertido, la verdad es que está como muy ironizado todo, ¿no? Tiene su gracia, ¿no? Pero a mí me hizo pensar, ¿no? Porque, claro, viendo eso digo, ¿en qué clave estoy yo preparando la comunión, ¿no? ¿En la clave más parecida a la primera historia o a la segunda historia? Porque esto también lo he reflexionado, ¿no? Y os lo digo a vosotros, ¿no? ¿Qué queda de nuestra comunión? O sea, vamos a ponernos un poco, llevándolo un poquito al extremo, ¿no? Cuando estemos en los momentos decisivos de nuestra vida, ¿no? Cuando estemos por entregar la vida también al final de nuestros días, ¿qué quedará de la comunión, ¿no? Porque si lo que queda de la comunión, pues son regalos o son, no sé, o son celebraciones así que se lleva el viento, pero puede quedar algo permanente para nuestros hijos, que yo creo que os interesa y nos interesa. Yo puedo compartir con vosotros que el recuerdo que tengo de mi propia primera comunión es cuando recibí a Jesús. No recuerdo más nada, pero sí lo recuerdo, que por eso eres cura, dirá alguno, ah, es por eso eres cura, ¿no? Pero no, entonces no era cura, entonces tenía 8 años y tal, y llevaba el uniforme del colegio,
y con una chaqueta que era de mi hermano, con un crucifijo que me llegaba hasta la rodilla y hubo que hacerle 8 nudos, eso también me acuerdo, porque me daba un poco vergüenza ese crucifijo. Y luego recibir a Jesús y hablar con él. Yo no sé quién nos preparó, bueno, sí lo sé, se llamaba don Pedro, pero nos metió un fuego, y mis padres probablemente, claro, mis hermanos, un fuego de vas a recibir a Jesús, que cuando le recibí, para mí aquello me pareció el cielo, al punto de que me acuerdo perfectamente lo que le dije y por quién recé, por qué di gracias y porque he seguido haciendo lo mismo hasta hace muy poco tiempo, desde los 7, 8 años hasta los 37, 38, he hecho lo mismo, cuando he comulgado cada vez ya, incluso siendo sacerdote, ¿no? Entonces, claro, creo que esta charla en el fondo que habla de la presencia real de Dios, de Jesucristo en la Eucaristía, pues en el fondo es una llamada también a decir, vamos a preparar esto para que deje un sello imborrable. Y eso no lo puede dejar ninguna otra cosa, ninguna celebración, ningún regalo. Nada, ¿no? Es decir, que pongamos empeño en ello y que sirva de una, digamos, también para darle vueltas a nosotros mismos de nuestra propia fe. Porque yo estoy convencido de que puede dejar un sello, porque por lo menos en mí hasta el día de hoy, a lo mejor luego me tuerzo, espero que no, pero ha dejado un sello de esperanza. Aquella celebración para mí fue un sello de esperanza. Luego es verdad que me regaló un reloj, me acuerdo, y siempre digo la misma tontería, pero es que es la pura verdad. Al día siguiente descubrí que no era acuático. Y eso es todo lo que duró el regalo aquel. Que era entusiasmante, porque no sé si lo recordáis, era esos que tenía un teclado para calcular, una calculadora de esos. No sé si los que sois ya viejos como yo lo recordáis. No, los 40 años era aquellos relojes estaban súper de moda, que tenía teclitas, ¿no? Pero no, el mío no era acuático y fue una gran decepción. Eso también es verdad, ¿no? Entonces, pues estamos preparando a nuestros hijos para la catequesis de comunión, nosotros aquí como podemos. Yo quería hoy daros también un cierto plan para tener algunas charlas específicas con ellos, un poquito de catequesis, pero no lo voy a hacer porque no sabemos cómo está la sociedad, la pandemia. Entonces, de momento seguimos igual en esta preparación en el que, bueno, pues cae mucho sobre, digámoslo así, vuestra labor, ¿no? En el fondo cae mucho sobre la revitalización de nuestra fe. En otro orden de cosas, ya voy a terminar porque esto tiene que durar media hora, aquí pone 18 minutos y quiero dejar unos minutos para preguntas. Yo sí os animo porque yo por lo menos me lo estoy preguntando muchas veces y a veces hallo respuesta, pero a veces no, porque comprended que nuestro ministerio como sacerdotes implica ir a hospitales, implica ir al cementerio. Ahora estoy muy metido en el cementerio de Villa de Vallecas, intentando arreglar para que todo el mundo pueda tener un responso, todo el que quiere ir allí. Implica ir a ver a enfermos. Ahora mismo, mientras estoy hablando con vosotros, me ha vibrado varias veces el teléfono de una mujer que su marido está falleciendo y la mujer es la que está en silla de ruedas. Imaginaos el panorama, ¿no? O sea, que somos muy conscientes de lo que está sucediendo, creo, por lo menos quien nos habla intenta ser muy consciente. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué puedo aprender de todo esto que está sucediendo, ¿no? Y os lo traslado esta pregunta porque creo que es una pregunta no solo de un cura, sino de un hombre adulto o una mujer adulta, ¿no? Es decir, en esta situación de continua imprevisión, de escaso control, de limitación de libertades, de enfermedad próxima, de una muerte más próxima, no en el sentido personal, sino como hecho. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué puedo aprender o qué podemos aprender, ¿no? Pues no lo sé, cada uno responda, ¿no? Yo comparto lo que voy viendo y es que a mí, no sé, le pido a Dios que me ayude a ser, yo soy, en general era muy poco flexible, no sé si ahora lo soy, pero creo que más que antes sí, porque te das cuenta de que no puede ser lo que habías pensado. Imaginaos eso construyendo una parroquia, ahora ya hablo como párroco del barrio. Pues en estos días, bueno, pues quedó agua en unos codos de la parroquia y han explotado, claro, se congeló el agua y explotaron los codos. Se abrió paso la nieve a través de un falso techo y lo hundió. O sea, son cosas no muy importantes, nadie se escandalice, pero tú vas diciendo, a ver cuándo acabamos esto, porque llevas 8 años, 10 años trabajando en un barracón y dices, pues hemos estado 10 días sin agua en el barracón, que no podíamos fregar ni limpiar, yendo a comprar agua para poder fregar. No os hablo de ir al baño porque es un tema escatológico. En fin. Y entonces, en medio de todo eso, la verdad es que doy gracias a Dios porque no surge la queja, sino el abandono. Es decir, yo voy a seguir poniendo todo lo que esté por mi parte y que sean las cosas como tengan que ser, ¿no? Pero que sean por nuestra parte lo mejor posible, ¿sí? Entonces, esto mismo os lo digo para la comunión de vuestros hijos, ¿no? En nuestra mano está lo que está y vamos a poner todo de nuestra parte para que, bueno, pues para que sea un acontecimiento inolvidable, inolvidable.
comprended que la palabra inolvidable tiene las características específicas que he intentado detallar en los 20 minutos anteriores. Inolvidable significa que cuando estés en los momentos más importantes de tu vida, recuerdes que la comunión que recibiste y recibes, pues es apoyo, es impulso, es esperanza, es consuelo, es todo, ¿no? De hecho, cuando la Iglesia, ya un poco ya para una nota técnica, cuando nos dice que nos encontremos con un moribundo, si no hay tiempo para nada, se le da la comunión. Antes de confesar, antes de la unción, se le da la comunión porque es el consuelo para los que caminan, ¿no? Pues ojalá nuestros hijos aprendan también eso, es decir, que la Eucaristía es el consuelo para caminar en esta vida, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ahora enseguida voy a abrir digamos, podemos, porque no puedo hablar, mirar y todo a la vez, pero bueno, pues que tengáis presente que como todos los años, como viene siendo desde hace 10 años, pues la comunión la haremos en principio, lo que está previsto, ¿no? Pero insisto, hay una pandemia, si nos confinan, pues habrá que retrasar, si nos limitan, habrá que dividir. Los específicos concretos lo veremos conforme pase el tiempo, porque no está en nuestra mano decidirlo, ¿no? Pero lo que sí es claro es, bueno, pues lo que está en nuestra mano y es la uniformidad que viene siendo costumbre desde que se inició el colegio y no ha cambiado, y que todos conocéis, de que los chicos van con el uniforme del colegio, la chaqueta y el escudo del colegio, la camisa blanca, los pantalones largos, las niñas pueden ir vestidas de comunión o van vestidas de comunión, se pasa un recibo de 50 euros que, por ejemplo, el año pasado fue para la colaboración con la parroquia de San Pedro, para algunas mejoras, lo que sea, o sea, evidentemente para el coro, para algunos aspectos de la celebración, también como una muestra, me parece, de agradecimiento, ¿no? O sea, durante todos estos años, este año justo no, pero hay unos catequistas que dan catequesis, tener un detalle con ellos, no sé, poder decir, después de cualquier extraescolar, no sé qué cuesta, esto no se cobra, pero quizás por eso no se valora, o sí, yo creo que sí que se valora, porque muchos profesores hacen un esfuerzo, se quedan una hora más todos los días, no deja de ser su lugar de trabajo, otros chicos vienen de fuera. En fin, yo os lo pido, ruego, suplico que lo toméis como una muestra también de agradecimiento por los años de catequesis y por la labor abnegada que hacen los profesores, ¿no? Y, bueno, pues será en las fechas y lugares previstos, siempre y cuando, bueno, pues esta situación tan particular no nos lleve a tener necesariamente que hacerlo de otra manera, ¿no? De otra manera, ¿no? Si alguien, bueno, pues considera, por ejemplo, la uniformidad, algo que dices, es que yo quiero que mi hijo no vista del colegio, quiero vista de otra manera. A mí me parece fenomenal. En la parroquia, de hecho, los chicos y las chicas visten como quieran, ¿no? Entonces, no tenéis muy fácil, o sea, sois más que bienvenidos en la parroquia si queréis que vuestro hijo lo haga de otra manera. Ciertamente no me parece lo central, yo os digo siempre lo mismo, yo lo hice de vestido de uniforme del colegio y no salió mal, la verdad. Digo, quiero decir, al menos religiosamente no me fue mal, ¿no? Quiero decir que, y estoy muy contento y muy orgulloso de haberlo sentido así, porque creo que no me hubiera gustado de otra manera, porque amaba a mi colegio y lo sigo queriendo mucho porque creo que le debo parte de mi vocación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito las cosas. Entonces, vamos a ver un poquito qué. Bueno, se hace así, a la pregunta de Cristina, se hace así desde hace 10 años, se informó ininterrumpidamente, no es una cuestión que yo tenga capacidad de decisión, lo que puedo ofreceros absolutamente es que lo que decía, que en la parroquia podéis venir y pueden vestir como yo en un lugar donde tengo gobierno, no tengo ninguna condición y se puede hacer en cualquiera de los horarios, están absolutamente abiertas las puertas, pero se viene haciendo así desde hace 9 o 10 años, se informa previamente, se informa también en la inscripción, no me parece que represente ninguna novedad. Bueno, pues ya está, es que no tiene más. En este sentido, también yo os pido que recéis también porque, bueno, yo confío que esos daños que os he relatado en la parroquia sean solo esos. Ahora se está comprobando el suelo radiante y todo lo demás para que nada quede dañado por la nieve, por la nevada, ¿no? Y yo estoy metiendo muchísima prisa, hoy he estado ahí en obra, voy todos los días para decir que esto tiene que estar para las comuniones, ¿no? Pero pasará como pasó, es decir, si llegan y nos confinan como el año pasado, pues no podrá ser, pero si resulta que es un tercio y tengo que doblar, doblamos, si tiene que ser, vamos a hacer de verdad todo lo que esté en nuestra mano
para que sea lo que decía, una celebración piadosa, buena. Las del año pasado fueron preciosísimas en septiembre. Yo os felicito a los padres de este colegio y les doy las gracias, ¿no? Porque se ve que sorprende, ¿no? Sorprende ver no sé, que hay gente que, bueno, pues que ha sacado estas comuniones y ahora vosotros estáis en la misma situación y os felicito, sacando las comuniones contra viento y marea. Contra viento y marea. Y hay gente que ha venido a las comuniones con 2 y 3 invitados que habitualmente a lo mejor parece que no son de iglesia y sin embargo han venido porque lo importante es que su hijo reciba la comunión. A mí me ha sorprendido. Y lo cual me enseña que no hay que juzgar nunca, porque dices, a lo mejor otros que parecen mucho más religiosos pues siguen, pues no se atrevieron a dar el paso. Cada uno tiene también las dificultades que tiene, cada uno tiene sus circunstancias, por tanto no hay nunca que juzgar a nadie. Cada uno tiene sus circunstancias y hay que comprender a todo el mundo, al que entra, al que sale, al que sube, al que baja, al que va por la derecha, al que va por la izquierda, comprender y no juzgar, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí eso también me está enseñando esta pandemia, ¿no? Y sobre todo ver muchas personas muy heroicas, ¿no? Muy, bueno, que sacáis vosotros, ¿no? Que sacáis adelante esto con mucha dificultad y no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces ya es un gran signo, ¿no? Que queráis esto, que queráis que vuestros hijos vayan adelante, no sé. Yo os doy las gracias. O sea, en nombre de la capellanía del colegio, pues no puedo sino daros las gracias, ¿no? Entonces, no sé si queréis preguntar algo más de la parroquia, del cole, de todo, no sé. Nos quedan apenas unos 3 minutos. Yo estaría encantado, ¿no? Si puedo ayudar en algo y si no tenemos mucho más, pues damos por terminada la reunión. Yo insisto, quería hacer 3 o 4 reuniones previas a la comunión donde los niños pues ensayen la misa, tengan catequesis propiamente dicha, pero no me atrevo a decirlo ahora porque no sabemos lo que va a ser, pero lo digo por si. Y luego, por cierto, como ayuda, si a alguien no le viene bien, que no venga su hijo. O sea, tranquilidad, no va a ser otra cosa más, no, queremos servir. Entonces me encantaría que en abril, mayo, ellos pudieran pues tener 3 o 4 días de catequesis, una a la semana, pero como ayuda. Si alguien dice, no, es que yo estoy liadísimo, es que la pandemia. Nada, es solo una ayuda. Tenemos demasiadas cosas como para agobiar, ¿no? Entonces, pero eso os lo diré en la próxima reunión. No me habéis preguntado por el fotógrafo, por cierto, que se me ha olvidado. Imagino, es que es una cosa como no llevo yo, pero imagino que se pondrá en contacto con vosotros y habrá quizá una reunión telemática como esta, porque normalmente es presencial, suelen hacerla antes de Semana Santa. De algún modo u otro se pondrá en contacto con vosotros el fotógrafo, el que sea, ¿no? Porque evidentemente, si es una celebración de uno solo, pues yo en la parroquia pasa, ¿no? Si vuestro hijo hiciera la comunión este domingo, podéis traer el fotógrafo que queráis. Lógico, ¿no? Pero si lo hacen 15 o 20 niños y van 15 o 20 fotógrafos, es un follón, ¿no? En la parroquia pasó una vez que por más que lo explicamos, dio la coincidencia de que vinieron 8 o 10 fotógrafos. En el cole nunca ha pasado, y os felicito, ¿eh? Pero la verdad es que fue la celebración más triste de mi vida, de comunión. Porque, claro, parecía la presentación de un jugador de fútbol, ¿no? Los 8 por ahí. Entonces tuve que ponerme firme, ¿no? Y decir, por favor, no estéis aquí arriba, porque no puede haber 9 tipos rondando por ahí arriba, ¿no? Y no hacían caso y fue duro. Aquello fue decir, pero ¿qué estamos convirtiendo esto, no? En cambio, las del colegio suele haber mucho más silencio, o sea, no más que en la parroquia también va muy bien, pero aquellas fueron particularmente. Entonces, bueno, que cuando, como estas últimas, hay silencio, hay oración, hay un bonito coro, realmente fueron muy bonitas y yo estoy convencido que las de vuestros hijos van a ser muy bonitas también. Pues muy bien. Cualquier duda particular, sabéis, podéis escribirme creo que es donfulgencio@colegiotorrellano.es, o si queréis una respuesta más rápida, a info@laparroquiadelagavia.com, porque lo veo más a menudo. Es que tengo 4 cuentas de correo y hago lo que puedo. Rezad, por favor, por la parroquia, yo os lo pido, por el colegio. Son niños muy felices los que vienen a este cole, así que lo sigan siendo toda su vida. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y, insisto, estoy siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Que paséis un feliz día.